Entre los actores de culto hay algunos que resultan casi invisibles por el maquillaje, por la caracterización, pero estos personajes trascienden de tal forma que cambian el mundo de una manera sutil, en el corazón de la audiencia. Y por estas magistrales interpretaciones, de repente nos atrevemos a sentir ciertas cosas o incluso a dar un pasito más allá de la comodidad de lo cotidiano. Y en este sentido es que esta noche el programa va a ser un homenaje al actor Tim Curry, quien esta semana cumplió 80 años y cuyo legado es indudablemente inmortal. Buenas noches, yo soy Suspiria, bienvenidos a Horror Sapiens, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite en vivo todos los martes por Horror Sapiens con Suspiria por YouTube Live, alrededor de las 21:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. Así que si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, estás en el lugar correcto. Te recomiendo fuertemente suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita porque siempre hay algo interesante que ver. Si te gusta el contenido, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. Este programa fue particularmente difícil de escribir, dada la enorme trayectoria de Tim Curry en teatro, música, televisión y cine a lo largo de 50 años. Por lo que daré algunos detalles sobre su vida y hablaré también de sus contribuciones al horror popular. Bueno, pues vamos con él. Timothy James Curry. Nace en Cheshire, Inglaterra, el 19 de abril de 1946 y tuvo una infancia muy movida por el trabajo de su padre, que lo llevó a vivir en muchas ciudades, pero cuando él cumple 12 años va a quedar profundamente marcado. Su padre muere, su madre sufrió un violento cambio de personalidad. De repente, la amargura de la mujer la hacía hacer y decir cosas incomprensibles, no de manera consistente, pero sí de manera constante. Y esto lo llevó a confrontarse con la vida, confrontarse con su madre, y decidió afianzarse a sus decisiones personales y deseos y tomar distancia para poder crecer como actor. Él siempre fue considerado así como que el rarito de la clase, porque no era el payaso, pero tampoco era la luminaria. Y esta fisonomía tan particular suya, pues también hacía que lo estuvieran enchinchando todo el rato. Y nunca le faltaron abusivos en la escuela. Al principio le costaba trabajo, pero llegó un punto en el que los enfrentó. Decidió que no tenía por qué no defenderse y llegó al asunto de frente a decir lo que tenía claro. A la primera que le hacían una, los atajaba con una llave al cuello y les decía: esta fue la última vez que me hiciste esto. O los leía, veía cuáles eran sus debilidades y les respondía con unas frases de un inglés muy bien trabajado para hacerlos sentir, pero como cucarachas, ¿no? Y romperlos. Y Curry siempre habló de este talento particular suyo para poder identificar el carácter positivo y negativo en las personas. Y esto le va a ayudar muchísimo también para el desarrollo de sus personajes. Tuvo también Curry una carrera interesante dentro de la música. Fue cantante, su voz era muy, muy buena. Y en lo que se refiere al entrenamiento de su voz, él desde niño cantó en los coros de su escuela y llegó a una ocasión. Esto lo cuenta en su autobiografía Vagabond, de la que saco la información de este programa, en que la señora Prince Buttle,
que era su maestra de música, se da cuenta de que el niño está cambiando de voz, ya está en la adolescencia, y dice, esto va a ser una catástrofe. Y empieza a buscar con todos los directores de música que encontró cuáles serían los ejercicios para ayudarle a hacer esta transición a la voz más grave, armoniosa, melodiosa posible. Y se puso con su maestra a hacer los ejercicios y dice que estos los internalizó de tal manera que le ayudaron a hacer ajustes inmediatos en sus ejecuciones, tanto como actor como cantante. En la escuela él amaba estudiar, sus materias favoritas eran el inglés, el francés y la historia, y en cuanto pudo participar en las obras de teatro, ahí entró. El mundo se le reveló y cada vez se hacía más evidente su pasión. A él le costaba lidiar con gente de su edad, siempre se llevaba con gente más grande que él y que esto le va a llevar posteriormente a contactos en Londres, donde empezará su carrera de actor. Va a conseguir una serie por ahí de roles pequeños en cosas de televisión, en lo que estás buscando hacer teatro. Y de repente, después de todo la escuela de drama universitaria, vio una audición para el musical Hair. Él ya había visto la película. Él sabía que iba a salir en su traje de nacimiento, pero no le importaba. Le gustaba tanto la historia, las canciones, el actuar, el hacer las cosas, que entró. Y cuenta Tim Curry que pues eran puros hippies los que participaban en la obra y que muchas veces los actores pues estaban volando en Sildavia, entonces él tenía que entrar al quite y empezó a hacer muchos papeles y irse variando de un papel a otro, le fue dando una versatilidad y una presencia en escena muy, muy importante que lo va a llevar incluso a lograr en una audición uno de los roles más famosos de la historia del cine, que va a ser el del Dr. Frankenfurter en la obra de teatro primero, la película después, The Rocky Horror Show, el show de horror de Rocky, donde no nada más ofreció una insólita interpretación, porque cuando él entró y empezó a ver el guión y todo el rollo, se desinhibió y empezó a caminar y a coquetearle a todo el mundo y demás. Y los directores se quedaron así como que encantados con él, ¿no? Y empezó también a diseñar todo el glamour del personaje, porque dice Tim Curry que una cosa es que tú tengas un estilo y otra cosa es que tú tengas glamour. Y él tuvo que diseñar el glamour del personaje desde cero porque tenían un presupuesto de 4 centavitos, ¿no? Entonces los actores mismos se procuraban su vestuario, su maquillaje, todo lo demás. Del maquillaje, él dice que se inspiró en María Casares, en Ivonne de Carlo, Lily Munster, y el estilo de la diseñadora Sandra Rhodes. Y algo que dice Curry sobre los roles que él juega es que él tiene que tener muy claro que no puede permitirse ni permitirle a los demás que lo encasillen. Que el deber del actor es encarnar al personaje quitándose a sí mismo de en medio, no estorbar para que el personaje brille con su autenticidad y que el hacer esto va a llevarlo a hacer una reflexión sobre sus contradicciones, sus ideas, sus temores y todo lo demás. Y vaya que lo explora y vaya que llega a través de la oscuridad de su alma a la oscuridad de los personajes o a la luz de los personajes a través de la luz de su alma y da cosas increíbles. De esta obra va a resultar la cinta que lo va a inmortalizar, una película que de hecho no ha dejado de exhibirse desde su estreno en 1975, pero voy a hablar de ella en un momentito más. Sigue en teatro, él participa a lo largo de estos 50 años de carrera. Fuera del teatro universitario, él se avienta 34 obras que corrieron 1 o 2 años o más, y eso
Eso es mucho que decir. Y tiene todo tipo de obras. Tiene una de Tom Stoppard en la que hace a Tristán Tzara, este entusiasta promulgador del dadaísmo. Va a interpretar a Mozart en la obra Amadeus, en la cual Ian McKellen va a ser el papel de Salieri. Luego viene la película en 1984 con Tom Hulce y Murray Abraham en los respectivos papeles, pero en teatro originalmente eran ellos. Luego agarró otro rol en Annie, Anita la huerfanita, este musical. Y esta versatilidad de la musicalidad y los personajes y de todo lo demás le sigue dando papeles y papeles y papeles en teatro. Y de repente lo empiezan a llamar para televisión y de repente lo empiezan a llamar para cine. Y en este nicho, o sea, entre televisión y cine, tiene 244 títulos entre papeles centrales, complementarios y sobre todo es un gran actor de doblaje. Tiene a Palpatine, a Darth Sidious en Star Wars The Clone Wars, Chadwick en Ben 10, Young Justice, Phineas and Ferb, Batman, Batman Beyond, Johnny Bravo, Voltron, Scooby-Doo, Carmen Sandiego, Gasparín, Gárgolas, La Máscara, Jimmy Neutron, Calamitus. Es narrador de cuentos para televisión. Ha participado en también otro tipo de producciones infantiles, como el especial de Navidad de Plaza Sésamo, programas especiales de Garfield. En Sonic también estuvo, La Isla del Tesoro de los Muppets, en los Rugrats es Nigel Thornberry, hasta fue Maléfico en Mucha Lucha, The Return of Maléfico, ¿no? O sea, le entró a todo. En teatro también estuvo en Spamalot, esta obra que es una burla de la historia del rey Arturo de Monty Python, donde obviamente va a interpretar al rey Arturo, todo gallardo él. Y en Estados Unidos también va a trabajar en numerosas apariciones en programas como Roseanne, Will and Grace y Monk. En comedia también va a ser bastante bueno. Va a ser el profesor en Scary Movie 2. Va a ser Roger Corwin en Los Ángeles de Charlie, Homero Adams en esta inefable película para televisión de 1998, The Addams Family Reunion, pero pues él está muy bien. Va a ser el conserje en Mi Pobre Angelito 2 y el mayordomo Wadsworth en Clue. De sus papeles de carácter, los dos más conocidos por la gente en Inglaterra, en la serie de televisión Will Shakespeare, que hace de William Shakespeare en 1978, y ya en el cine estadounidense en 1993, esta película de los Tres Mosqueteros en la que él interpreta a Richelieu. Y que íbamos todas las muchachas a ver a los galanes que salían en ella. Bueno, dejémoslo de momentos. Pero vámonos ahora con los roles que más lo recordamos en orden cronológico y que tienen que ver con Horror Sapiens. En primer lugar, obviamente, el Dr. Frankenfurter en Rocky Horror Show, que de hecho el año pasado, en el 2025, salió un documental de la historia detrás, durante y a través de la obra y la cinta desde 1975 hasta el 2025, que fue lo que sucedió. Pero vamos con la historia para aquellos que no estén familiarizados con el show de horror de Rocky. La trama es muy simple. Es una pareja de lunamieleros, así todos cursis, todos buenos, todos cándidos, todos inocentes, que van en un automóvil a su destino, se desata una tormenta, se les descompone el carro y buscando refugio, ya que están varados, ven una casa en la distancia que tiene luz, se acercan. Es la casa del Dr. Frankenfurter, que es este personaje que interpreta Tim Curry. Y ya estando ahí, pues van a darse cuenta de que las cosas son muy diferentes de lo que suelen ser en el resto del mundo. Y el Dr. Frankenfurter los va a ayudar a liberarse de todas sus inhibiciones en pos del placer absoluto. La película, de hecho, se trata de eso, ¿no? De cuando de repente, desde tu inocencia, algo sucede que te sacudes y abres la puerta para
atravesarte, transgreder hacia una sensualidad, hacia unos placeres, hacia unas opciones que no habías contemplado nunca antes. Su caracterización, que ya les había yo dicho que por falta de presupuesto la va a diseñar él, tanto de vestuario como de maquillaje, pues lo va a volver un personaje legendario, tan legendario que hasta en One Piece, el anime One Piece, va a tener su tributo con un personaje que se llama Emporio Ivanko. Por supuesto que sí, por Dios, o sea, sí o sí. Sí o sí. Buenísimo. Y qué bueno que le hayan rendido ese tributillo por ahí a Tim Curry. Bueno, en esta película, El show de horror de Rocky, Tim Curry canta, baila, actúa, sale por ahí también Meatloaf, está la luna mielera Cursi para hacer su Sansara, ¿no? En fin. Y la desinhibición y fuerte aplomo sexual hacen esta actuación sin precedentes. O sea, realmente el momento en el que se presenta y se quita la capa es que todo el mundo se queda así de, ok, ¿qué está pasando? Y empieza a cantar y a caminar todo sensual, cómo juega con la cámara, cómo juega con los actores. Realmente es un shock verlo. Esta película les recomiendo que si la pueden ir a ver a un autocinema, mejor. Ya que lleguen al autocinema, sabrán ustedes por qué. Los que ya la han visto en autocinema ya saben que tienen que llevar el periódico, el arroz y todas las demás cosas necesarias. Bueno, en autocinema o en sala de cine de culto. Y Tim Curry cuenta que también se le han acercado muchos actores que posteriormente han hecho el papel de Frankenfurter en las diferentes adaptaciones de teatro de la obra. Y se le acercan y le piden consejos, ¿no? De, bueno, ¿y cómo lo tengo que hacer? Porque pues, obviamente todo el mundo espera una actuación semejante a la de Tim Curry en la obra de teatro y en la película. Y lo que él les dice es que tienen que entender algo como fundamental. Y es que los personajes de ese mundo en esa casa no están jugando a drag, no están trasvestidos nada más por la ocasión o lo que sea, sino porque eso es lo que es correcto vestir en Transilvania. Entonces, como eso es lo correcto para vestir, ellos se tienen que mover con la naturalidad con la que se desenvolverían dentro de su ambiente natural. Y es muy fuerte este consejo porque claro que ahí se va a sentar la parte verosímil, la parte de realidad de la historia que puede apreciar un espectador que esté viendo estas historias. Y vamos con el segundo personaje súper memorable, invisible para todos, que aparece en 1985, esta película de Ridley Scott llamada Legend. Tenemos programa en el que interpreta al Señor de la Oscuridad, a Darkness. Es una criatura que busca acabar con el bien y la luz en el mundo, matando al ser más puro y mágico que existe a través de corromper la pureza perfecta de la princesa Lily. Es un peliculón. Busquen por ahí nuestro programa de Legend. Si no la han visto, es una gran recomendación. Y de su interpretación, Curry cuenta que la caracterización física del personaje se basó inicialmente en un cuadro de William Blake llamado The Ghost of the Flea, el fantasma de una pulga, y que de ahí se empezaron a hacer diferentes pruebas de vestuario que culminaron en esta especie de minotauro con las plataformas de las pezuñas y todo lo demás. Cuenta Curry que cuando le hicieron todas las placas para hacer los prostéticos que iba a usar, fueron 12 horas, aparte que pesaba un montón todo lo demás. Dice que era terrible lo de los prostéticos, las ámpulas de su pobre piel debajo de todos los plásticos y demás cosas que le pusieron. Porque claro que en los 80 pues no había el tipo de material que hay ahora para hacer
todos estos efectos especiales, entonces que fue alucinante. Entonces, 12 horas para sacar todos los casts de todo el cuerpo. Y luego cuando llegaba a filmar eran 6 horas cada día para poder poner todos los prostéticos y encima el maquillaje, porque para quitárselos, cuando se los quitaban, el día que terminaban temprano, llevaba 1 hora y media quitarlo. Lo tenían que meter a remojar en una tina de agua tibia para que empezase a aflojar la espuma. No, qué cosa tan terrible. Y pues claro que el personaje era imponente. Con las patas falsas, Tim Curry, su estatura real es 1.75, con las patas y con los cuernos medía prácticamente 2,5 metros, 2.46. Es muchísimo. Y una de las cosas que Tim Curry sí comentaba mucho sobre este personaje es que la actuación le era muy difícil porque era una actuación centrada en la voz, porque toda su cara era prostéticos, los ojos pues eran estos pupilentes diabólicos maravillosos que usa, y su cuerpo por lo mismo y todo lo que tenía puesto pues era limitado, ¿no? Las manos, las uñas, todo lo que le ponían limitaba sus movimientos, y a partir de esa limitación él tuvo que trabajar y trabajó muchísimo con su voz, con las inflexiones, con las posturas de cabeza, y cada movimiento que hacía en serio era extenuante para el pobrecito actor, que terminó desarrollando musculatura para poder lidiar con todo el maquillaje que traía, ¿no? De su voz también tuvo que hacer muchas adecuaciones, porque el personaje, pues obviamente pues no eran los dientes normales de Tim Curry, tenía toda la boca llena de colmillos, y con estos colmillos te los pones y empiezas a hablar así como que así, pues obviamente ese no es darkness, ¿no? Entonces, hablar con los colmillos todo el rato hasta que saliera con claridad su voz, que también hubo una sobreposición de voz ya hecha en el estudio y demás, y Ridley Scott decidió hacer un poquito más grave la voz y también ponerle eco. Y la idea esta de Ridley Scott de ponerle eco a la voz de Darkness es una genialidad, porque de esta manera como que retumba la soledad de su existencia, ¿no? De la existencia de este personaje, y lo va a hacer todavía más siniestro de lo que ya es. Además de la actuación de Curry, ¿no? O sea, te transmite un personaje que no es el malo de Malolandia, sino que tiene conflictos, tiene pasiones, tiene una lucha por este deseo que siente por Lily, y esta necesidad de corromperla y de ver hasta dónde puede llevar a esta niñita, ¿no? Bueno, niñita no, a esta adolescente, y realmente le da mucho más este cuento de hadas, ¿no? Sí lo lleva a otro nivel. Ok, vamos con la tercera caracterización tremenda, horrorífica, producto de las pesadillas de muchísima gente, y viene en 1990 cuando se adapta para una película de televisión, miniserie de capítulos, It. Eso, la novela de Stephen King acerca de este demonio que encarna a Pennywise, que va a ser este payaso que se va a transformar en todo lo que la gente teme para alimentarse del miedo de la gente, particularmente de los niños en este pueblo ficticio de Derry, que es uno de los lugares visitados constantemente en las obras de Stephen King. Y es bien curioso porque
Curry esta vez no fue el que fue a la audición y no fue el que pidió el papel ni nada, sino que los productores, después de ver todo lo que había hecho en Legend, dijeron, necesitamos a un actor que pueda transmitir con su cuerpo y con su voz, a pesar de tener un maquillaje que le cubra prácticamente por completo. Que claro, pues después de todo lo que se echó de Legend, Pennywise, que nada más era el traje bofo y la cara, pues ya eran chicles para Tim Curry, ¿no? Pero el poder transmitir todas estas cosas eres padrísimo. Y hay que considerar que en It, Pennywise prácticamente no habla, ¿no? Son algunas frasecillas sueltas por ahí. Pero, pues, es un personaje muy siniestro. Cabe decir que Curry detesta a los payasos. Dice que no tanto que evitara verse a sí mismo en el espejo y así dice que no era para tanto porque sí le chocan los payasos, que tiene una profunda adversión y que eso fue lo que lo llevó a aceptar el rol, porque al principio decía, no sé si quiero, si no quiero. Decidió quedarse con el guión, leyó la novela después de hacer la película, lo cual creo que fue un acierto en particular para los momentos en los que aparece Tim Curry como Pennywise, que sí te simbran bien duro. Y dice que años después, de repente en una Comic-Con que lo invitaron a dar una conferencia, llegó un muchacho de parte de Stephen King con una primera edición de It firmada y dedicada para él, ¿no? Y dice que es uno de los grandes tesoros que tiene. Y que al haber hecho este payaso, pues fue el reto, el estar incómodo y para no tener complacencias. Y vaya que fue impresionante lo que hizo. De hecho, Tim Curry va a inspirar a otros actores que también salen completamente cubiertos en sus roles. Pensemos en Hugo Weaving en V de Venganza, ¿no? Que todo es la voz y algunos movimientos de su cuerpo y de su cabeza, porque no le ves nada. O sea, la cabeza es un sombrero, una peluca y una máscara y está cubierto desde la barbilla hasta la punta de los dedos de los pies, ¿no? Entonces, toda esta manera de transmitir cosas, de meterte en el personaje y del uso de la voz, va a dar una grandísima, grandísima escuela Tim Curry. Finalmente, uno de los papeles que luego la gente no se acuerda, pero cuando lo veis se acuerda así, dice, ay, nanita, es de los que interpreta antes de retirarse. Él se retira en 2012, hablaré de eso en un momento, pero en el año 2010 lo invitan a participar en la serie Criminal Minds y sí le escriben el papel a él. A mí que no me digan que no. Él va a interpretar al personaje de Billy Flynn en 2 programas. El último episodio de la temporada 5, el episodio 23, que se llama Our Darkest Hour, y el primero de la temporada 6, que se llama The Longest Night. Los títulos tienen que ver con la trama de lo que pasa en los 2 capítulos. Resulta que en Los Ángeles está haciendo muchísimo calor y de repente empiezan a haber apagones, algunos concertados, otros que los va a hacer este personaje Billy Flynn para atacar. Él es un asesino serial, él es brutal, él es sádico. Él hace que los miembros de la familia decidan quién va a morir y los hace ver cómo mueren. O sea, y una serie de cosas ahí. Es de los capítulos, estos 2 capítulos de Criminal Minds, es de los más rankeados, de lo buenos que están y de lo aterrorizadores que resultan para la gente. De hecho, el nombre de este asesino serial de California le ponen el príncipe de las tinieblas, guiño, guiño, darkness, ¿no? Y dice Tim Curry que de todos los villanos que ha hecho, pues Pennywise no existe, pues tampoco existe Darkness, ¿no? Que le da un poco igual, pero que al hacer al príncipe de las tinieblas, este personaje Billy Flynn realmente sí
le cimbró profundamente, ¿no? La plausibilidad de que exista alguien así en el mundo le parecía aterradora y su interpretación pues es todavía más aterradora de lo que se pueden imaginar. Dice que para interpretar a este personaje, al igual que todos sus villanos y todos sus héroes y todos sus personajes de comedia, el actor tiene que ser exigente consigo mismo, tiene que hurgar adentro de su mente, adentro de su corazón, tratar de sacarse para entrar realmente en este extraño que es el personaje y empezar a pensar como piensa. Muchas veces lo puede llevar a unos rincones que la gente no debería de explorar en soledad, ¿verdad? Pero que si los exploras como actor, teniendo claro qué es lo que estás haciendo, por qué los estás explorando, por qué estás pensando esas cosas, por qué te estás permitiendo sentir esas emociones, si llegas a este punto con un método de una manera particular, puedes lidiar con todas las contradicciones que el interpretar al personaje te va a traer como persona. Y eso es algo que sí lo deja a uno pensando. Y yo pues les recomiendo fuertemente leer su autobiografía, de donde saqué prácticamente toda la información que hay aquí. Además de las fotografías que tienen abajo una leyenda, todas las saqué de Vagabond. Obviamente este programa no cobra regalías por nada. Al contrario, estamos mandando a la gente a comprar la autobiografía de Tim Curry, que la lea porque es una maravilla total. Salió el año pasado, en 2025. Y habla de muchísimas cosas, habla de su infancia, de esta relación extrañísima con su madre, de lo increíble que era su papá, de la relación con su hermana, de la gente que lo ayudó en su camino, de cómo fue conociendo a los actores, a los directores, cómo fue moviéndose en el teatro, cómo fue moviéndose en el cine, su amistad con David Bowie, con Iggy Pop, con los Rolling Stones, particularmente con Mick Jagger y su esposa Bianca. La evolución social de la Inglaterra y los Estados Unidos desde los 60 hasta los 2000, de su vida, de sus problemas, y también habla con muchísima honestidad de el derrame cerebral que le vino en el 2012. Él cuenta que él estaba pues, con un masajista porque había estado muy tenso, había tenido una semana tal, y de repente el masajista le dice, ¿te sientes bien? Y él, ¿sí? No estás bien, voy a llamar a una ambulancia. Y el masajista llama a la ambulancia, y si no lo hace, hubiera muerto. O hubiera quedado completamente vegetal. O sea, algo sintió el masajista en los músculos, algún espasmo, algo que lo llevó. Tuvo operaciones en el cerebro para tratar de regresarle riego, de hacer todo lo posible. Estuvo súper mal, silla de ruedas, etcétera. Varios años deprimido, entre que sí, entre que no. Luego volvió a hacer un poco de doblaje. Ahora ya a los 80 años pues se dedica a la jardinería y a estar con sus amigos y a recordar. Y dice que mucho de lo que le dio su enfermedad fue visitar el pasado para entender ciertas decisiones, ciertas cosas, para poder recordar bien a su padre. Su padre murió de un infarto cuando él tenía 12 años y él ahora de 67 tuvo cuando le vino el derrame. Su papá está en sus 40, ¿no? Cuando pasó, ¿no? Entonces, ¿qué sí vivió, qué no vivió, qué hubiera pensado su padre? En fin, todas estas preguntas profundas se las hace y nos invita a que nos las hagamos también nosotros, ¿no? Es un gran, gran libro esta biografía de Tim Curry. Por favor, no se la pierdan. Y saludos a toda la gente que está en el chat. Saludos a Venom, Godot, Seymour, Cobalt, Dream Master, Peacock, Shipeki, Spiegel,
Los Rorros, Ale, Soco, El Flaco, Maritza y Marco. Y también a Luis. Hola Luis, que anda por acá. Recuerden que pueden dejar entre los comentarios sus recomendaciones y peticiones para programas futuros y así como decirnos cuáles fueron sus películas favoritas de Tim Curry, ¿no? Cuáles fueron los personajes que los simbraron y qué se me pasó decir. Los dejo con palabras de este mismísimo, queridísimo actor para pensar el resto de la semana. Y dice así: espero que creas que si buscas el lugar donde perteneces, siempre sepas que tu hogar está en ti mismo. Muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Nos vemos el próximo martes para hablar de barcos fantasmas. Dulces pesadillas.